Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó la hora de hablar de salud. Los invitamos a transitar juntos este programa que hemos preparado basado en la prevención y la detección precoz de las diferentes patologías que son fundamentales para tener una vida saludable. Comenzamos hablando sobre las arritmias con el doctor Julián Pérez. Llamamos arritmia a cualquier alteración del ritmo normal del corazón. ¿Y cómo las clasificamos? Las podemos clasificar de una forma muy sencilla. Primero, por el lugar en el que se origina la arritmia, y hablaremos entonces de arritmias ventriculares cuando el problema esté en los ventrículos, que son las principales cámaras del corazón, y supraventriculares cuando las arritmias se originen en la parte de arriba, en las aurículas. Además, las vamos a clasificar en dos tipos: bradiarritmias, que quiere decir que el corazón va más lento de lo normal. Si el corazón late entre 60 y 100 latidos por minuto, pues nos podemos imaginar qué sucede si va, por ejemplo, a 30 latidos por minuto. Y llamamos taquiarritmias cuando el corazón late mucho más rápido de lo normal. De esta forma tan sencilla podemos ya hacernos una idea de cada arritmia. ¿Cuáles son las causas de las arritmias? Pues hay dos tipos fundamentales. Uno, el daño que nosotros hagamos a nuestro corazón, queriendo o sin querer. Y como ejemplo tenemos la hipertensión arterial. Es algo que sobrecarga al corazón y que hace que al final el corazón tenga arritmias. Si uno tiene un infarto de miocardio, si uno tiene una cicatriz en el corazón porque le han operado, todo esto puede producir arritmias. Y luego la otra parte es que alguien de nosotros nazca con un problema congénito que afecta a la electricidad de su corazón. Esto también es la segunda causa importante de arritmias, es decir, hay unas causas congénitas y otras causas adquiridas. Lo que tenemos que ver primero es si hay algún factor predisponente, si tenemos una causa, bien sea una enfermedad o que nosotros fumamos o que bebemos alcohol o que tenemos la tensión muy alta. Entonces lo primero que hay que hacer es controlar estos factores de riesgo. Imagínense, a veces el corazón va muy lento porque uno toma medicamentos antiarrítmicos. Al quitar los medicamentos, esto se normaliza. Cuando estamos hablando de arritmias rápidas o taquicardias, tenemos que ver qué tratamientos pueden solucionar el problema. Primero, tendremos medicación. Simplemente a veces la toma de medicación es suficiente. Cuando esto no es así, y solo con medicación no podemos controlar el ritmo del corazón, procedemos a realizar procedimientos que llamamos de ablación. En estos procedimientos se introduce un catéter, como este en el corazón, y se queman las zonas que producen las taquicardias. En la parte de arriba del corazón tenemos éxito prácticamente en el 99% de los casos, y esto ha sido un adelanto muy importante. Es lo que se llama ablación con radiofrecuencia o con otras energías. Pero hay veces que no somos capaces de prevenir las arritmias y que las arritmias a su vez son peligrosas, las que hacen que el corazón vaya tan rápido que es incapaz de expulsar sangre y pueden causar la muerte súbita que llamamos. En estos casos a veces utilizamos lo que llamamos desfibriladores implantables. Son más grandes que los marcapasos, se colocan debajo de la piel y son capaces de que cuando el corazón tiene una de estas taquicardias liberan una descarga eléctrica y hacen que vuelva otra vez el ritmo normal, que es el ritmo sinusal. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte.
convocamos a la doctora Jacqueline Morales para que nos defina qué es la ozonoterapia y cuáles son las propiedades y los beneficios de este tratamiento en su aplicación. La ozonoterapia es una técnica que nosotros realizamos en consultorio, es una técnica eficiente, muy eficaz. Consiste en 3 moléculas de oxígeno. En un balón se introduce, que tenemos el oxígeno, se introduce en un aparato y de ese aparato se transforma 3 moléculas de oxígeno. Ese ozono es oxígeno medicinal. ¿Qué hace en nuestro organismo? Nosotros lo utilizamos hace muchos años en el consultorio para tratar distintos tipos de patologías. Primero, para tratamiento del dolor, como para artrosis, discopatías, tendinitis, enfermedades autoinmunes, también para tratamientos estéticos. Pero hoy por hoy, ¿qué nos ocupa? El COVID-19. ¿Qué nos puede servir de utilidad la ozonoterapia para el COVID-19? Muy y mucho. Esto se está implementando a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, de España, de Italia, e incluso la Sociedad de Ozonoterapia Italiana, que es uno de los pioneros de ozonoterapia acá en el mundo, ha implementado los tratamientos para que, al ser introducido en nuestro organismo, nos dé los beneficios que les voy a pasar a enumerar. Las propiedades de la ozonoterapia son esos elementos que nos van a servir a nosotros para defendernos contra el COVID-19. Así está el primer elemento, que es antiinflamatorio. Nosotros sabemos que, como es de público conocimiento, que uno de los principales elementos que llevan al deterioro del organismo y la posterior evolución y infortunadamente muerte en el COVID-19 es la reacción en cadena inflamatoria que se produce en todos los organismos, ¿verdad? Conjuntamente con la hipoxia y con los elementos tromboembólicos. Bueno, esos 3 elementos son los que ayuda la ozonoterapia. Produce una reacción inmunológica. ¿Cómo se produce ese proceso? Produciendo una elevación de los linfocitos y de los macrófagos, haciendo que nuestra inmunidad mejore. A nivel del oxígeno, aumentando el oxígeno tisular, ¿verdad? Produciendo mayor perfusión de los órganos. Y también actúa a nivel de la hemoglobina y de la ferritina, por mecanismos mucho más complejos de los que les puedo hacer llegar por aquí. Lo más importante con respecto a la ozonoterapia es que la ozonoterapia va a producir en nosotros una barrera de contención inmunológica. Todos sabemos que el virus vino para quedarse, ¿verdad? Va a pasar, en algunos va a pasar asintomático, como lo estamos pasando actualmente. Otros va a aparecer una sintomatología menor y otros va a aparecer distintos tipos de grado de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Entonces, apostamos ¿a qué? A subir nuestra inmunidad. También la podemos coadyuvar con vitamina C, con zinc y otros elementos, pero es primordialmente la ozonoterapia lo que nos va a ayudar a tener una barrera de contención importante para poder defendernos de esto que vino para quedarse. No olvidando los protocolos que se han instaurado a nivel de salud pública y que tienen que ser cumplidos al pie de la letra para poder salir de estos todos juntos. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Sobre el virus del papiloma humano nos informa el doctor José Antonio Pérez. El virus del papiloma es un virus muy extendido en la especie humana, con capacidad de generar infecciones tanto a nivel de la piel como de mucosas, y concretamente de la mucosa genital de hombres y mujeres, y también de la mucosa de la parte distal del tubo digestivo, el recto y el ano. Tradicionalmente se han clasificado los virus del papiloma humano, de los cuales hay más de 200, 40 de ellos con capacidad de infectar el tracto genital. Se han clasificado en de alto y de bajo riesgo en función de la tendencia que tienen estos a generar infecciones más crónicas o más temporales, siendo la temporalidad el factor
fundamental a la hora de modificar el genoma, la información genética de las células del tracto genital y generar lesiones displásicas o lesiones precancerígenas y, en el peor de los casos, muy infrecuente, el cáncer del cuello del útero. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. Nos gustaría volver el tiempo atrás, pero no se puede. De todos modos, somos afortunados, porque la solución no está lejos, está en casa. Afortunados porque esto se cura con tiempo y paciencia, contando cuentos y desempolvando viejos recuerdos llenos de vivencias. Tenemos todo para ganar, todo. Vos ves qué haces. Quédate en casa, dale. Círculo Láser se queda en casa también, para volver a vernos apenas todo esto pase. Atendemos únicamente urgencias y emergencia. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. En pediatría, una de las consultas más frecuentes y que preocupa mucho a los papás es cuando los niños manifiestan dolor abdominal. Y sobre este tema nos informamos con el doctor Sergio Díaz. El dolor abdominal en niños puede tener muchas causas. En general, las causas más frecuentes de dolor abdominal prolongado que dura más de 1 o 2 meses en niños en nuestro país se relacionan con infecciones gastrointestinales, con parásitos, intolerancia a la lactosa y algunos padecimientos comunes como el estreñimiento. En casos más agudos, de dolores más intensos, pues podemos encontrar niños con apendicitis o algunas otras causas que ameriten su valoración inmediata. Pero en general, las causas de dolor abdominal más frecuentes en niños son trastornos que se consideran funcionales, es decir, a pesar de que el dolor existe, el niño no padece una enfermedad como tal. Y para el tratamiento se recomienda más bien un seguimiento a largo plazo con el reforzamiento de la familia. El tratamiento del dolor abdominal, por supuesto, va a depender de la causa. Y aquí es muy importante distinguir los trastornos funcionales del tubo digestivo de los trastornos orgánicos. En un trastorno orgánico, por ejemplo, una parasitosis, el tratamiento consiste en un medicamento antiparasitario. En un niño que puede tener intolerancia a algún alimento, por supuesto, eliminar el alimento que está causando el problema puede ser suficiente. Y en casos más graves, por ejemplo, en una apendicitis, pues el tratamiento se resuelve con una cirugía. En el caso de los trastornos funcionales, muchas veces el tratamiento va a depender de la relación que se genera entre el médico y el paciente. Uno de los trastornos más frecuentes es el síndrome de intestino irritable, en el cual no existe una causa bien determinada para el padecimiento y se pueden utilizar una combinación de terapias psicológicas con medicamentos y medidas de alimentación que en general nos dan un mejor resultado que solamente utilizar un medicamento. El dolor abdominal es muy frecuente en pediatría. Más o menos el 3 al 5% de todas las consultas al pediatra en general son por esta causa. Ahora bien, no todos los dolores abdominales son muy importantes. Los niños, sobre todo los niños pequeños de entre 3 y 6 años, utilizan el dolor como medio de expresión. Muchas veces quieren decir que tienen ganas de ir al baño, muchas veces lo utilizan como un recurso para llamar atención o para dejar de comer algo que no quieren. Pero un dolor abdominal puede ser muy importante cuando limita la actividad del niño, cuando está faltando recurrentemente a la escuela, cuando, por ejemplo, el dolor es súbito, es muy intenso, se acompaña de vómito o cuando lo despierta por las noches. En todos estos casos es muy importante llevarlo a revisar con el doctor. La alimentación en el niño que tiene dolor abdominal puede ser muy importante. Como regla general, pues debemos de evitar alimentos muy irritantes, alimentos muy ácidos, alimentos que a lo mejor pueden causar distensión abdominal,
gases. Pero esto por supuesto va a depender mucho de la causa. En niños que conocemos que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pues eliminar o disminuir el consumo de este azúcar puede ser muy importante. En niños que tienen más bien gastritis, sería recomendable utilizar una dieta pues, baja en grasa, evitar alimentos muy ácidos o muy irritantes. Y por ejemplo, en niños con estreñimiento, pues utilizar una dieta más rica en fibra y con mucho consumo de agua, pues para tratar un poco las molestias generales y de esa manera reducir también el dolor. Hold. No más cloro en su piscina. El cómo afecta el cáncer de próstata a la actividad sexual es el tema que aborda hoy el doctor Marcelo Ferreira desde Clínico Uromax. Hoy queremos relacionar dos temas frecuentes: el cáncer de próstata y la disfunción sexual. ¿Por qué elegimos esto? Porque todos los pacientes asocian la enfermedad maligna de la próstata con alteraciones de la función sexual. Y esto es una gran realidad. ¿Por qué? Porque ya sea que se haga un tipo de tratamiento, radioterapia, cirugía, o no se haga ningún tratamiento, o se haga un tratamiento hormonal, un bloqueo del crecimiento de la próstata mediante manipulaciones hormonales, todos estos tipos de tratamiento van a tener consecuencias sobre la respuesta sexual del paciente. Esto no quiere decir que no tenga que tratarse la enfermedad. La enfermedad tiene que ser tratada. ¿Por qué? Porque hoy contamos y disponemos con tratamientos que pueden recuperar la vida sexual plena independientemente del tipo de tratamiento que se haya realizado para curar. O sea, repetir e insistir, el primer objetivo que debemos tener como médicos y también como pacientes es curar una enfermedad tan grave y tan dañina como puede ser el cáncer de próstata. Como consecuencia de este tratamiento podemos tener dificultades o trastornos en la esfera sexual que hoy tienen cura. Es importante que ese tratamiento de rehabilitación, de recuperación de la vida sexual comience lo antes posible, incluso antes de iniciar el tratamiento para resolver el cáncer de próstata. La doctora Laura Sánchez nos dice cómo debe ser el proceso para el correcto cepillado de los dientes de nuestros niños. El niño se tiene que cepillar con 0,05 gramos de pasta, que eso es lo que equivale, para hacerlo gráfico, a medio granito de arroz. O sea que al año los padres, el adulto responsable, le va a poner medio granito de arroz de pasta dental para el cepillado. Vamos a intentar que el cepillado jugando se acerque a los 2 minutos. A los 2 años de edad, esa dosificación va a aumentar y vamos a hacer el tamaño de 1 grano de arroz. Con esa dosificación de pasta ya es suficiente para que el niño pueda controlar la enfermedad de caries y no presentar a futuro fluorosis. Luego, entre los 5 a 6 años, ya pasamos a lo que es el tamaño de una arveja. Con eso ya es suficiente y hacemos mucho hincapié en el tiempo y en el cepillado. No hay una técnica para los niños, generalmente es en círculo, pero lo que sí, primero lo tienen que cepillar sus papás, sobre todo durante la noche, antes de acostarse, que le cepillen los papás, y luego es el niño que va a repetir todo el procedimiento, y luego de los 6 años también lo podemos complementar con un enjuagatorio. Es importante recalcar que el uso de fluoruros es la medida que Salud Pública tiene hace años para controlar la enfermedad de caries. Es la medida más exitosa, pero necesitamos la colaboración de los padres para que en su casa el niño siempre tenga una rutina de higiene, ¿sí? Es una medida que combina la acción química del flúor con la mecánica de cepillado para desorganizar esa placa que se forma cada vez que nuestros niños consumen, y los adultos también consumimos alimentos. Junto con esto, la cultura de que los padres lleven a sus niños al odontólogo en edades tempranas. Por más que nos parezca que es muy chiquito para ir al odontólogo, eso lo tenemos que cambiar. Por más que sea pequeño, es muy importante que tenga un control con un odontopediatra y sobre todo que lo vayan caminando en lo que es toda la educación de higiene bucal. Como siempre, estamos a las órdenes para las consultas. Recuerden controlar a sus pequeños en edades tempranas. Y bueno, ahora las dejo con unas de mis pacientes y siempre estamos a las órdenes para lo que necesiten.
Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Hold. No más cloro en su piscina. El mundo de los cuentos es mucho más lindo del que vivimos. Por eso, estar en casa es más seguro. Y hoy, mucho más. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Desde Miami, la doctora Beatriz Améndola nos habla sobre la repercusión del COVID-19 en pacientes con cáncer, especialmente en aquellos pacientes que reciben radioterapia. Antes de charlar de lo que es la repercusión en radioterapia, me gustaría hablar un poquito de lo que es la infección y cómo se transmite esta infección a través de respiratoria, a través del estornudo, de la tos, las gotas que caen, se depositan ya sea en las mucosas y entran a la vía respiratoria, pero la particularidad de este virus es que es extremadamente contagioso, ya que una persona enferma puede contagiar de 16 a 18 personas a su alrededor. No solo a través de la vía respiratoria, pero a través del contacto. Por eso el énfasis de lavarse las manos con tanta frecuencia es porque una caja que viene del correo o un paquete o una historia o un periódico va a estar contaminado, y por esa razón es que debemos ser tan activos en lavarnos las manos con frecuencia, después de tocar algo, después de comer, antes de comer, cuando vemos a un paciente. ¿Cómo se le debe informar al paciente con cáncer? Que esté al tanto de su enfermedad, que tenga al tanto los teléfonos de los médicos, de su oncólogo, radiooncólogo, que pida sus récords, su expediente, y que averigüe en qué fase de tratamiento está, ya que normalmente la radioterapia está generalmente en centros hospitalarios, donde en este momento el hospital no puede atender nada electivo, consideran que la radioterapia es electiva, muchas de las quimioterapias también son electivas, y las cirugías, por supuesto, se cancelaron todas, a menos que sea una emergencia. El hospital está 100% dedicado a COVID-19. O sea que hay en este momento actual una demora tremenda en diagnósticos de pacientes y de tratamientos como ser lampectomías o un paciente con un cáncer colorectal que se tenía que hacer una colectomía, no se está haciendo porque se considera lampectomía. Un cáncer de pulmón no se hace una trabecotomía. O sea que estamos en una situación un poquito difícil. ¿Por qué la radioterapia es tan importante? Es muy importante por dos cosas. Primero, la radioterapia moderna no causa inmunosupresión, ya que podemos dar terapia de blanco totalmente dirigida. Por ejemplo, podemos hacer tratamientos cortos sin tratar los tejidos, adyacentes, cosa que hace que el sistema inmunitario no esté tan afectado como cuando hacemos una operación o damos quimioterapia, donde se afecta muchísimo más el sistema inmunitario. Nuestro centro ya temprano decidió que debíamos de implementar ciertas reglas, y lo más importante para poder controlar, la distancia social, es que debemos de traer al paciente solo a la sala de tratamiento, y si vamos a ver un paciente que necesitamos ver en consulta, traerlo a él o a ella solo y no al familiar. Limitar los visitantes y los familiares
y antes de entrar a hacer el screening de temperatura y de cuestionario para determinar si están a riesgo o si han estado cerca de un enfermo con COVID-19. Y una vez que vemos a este enfermo, vamos a decidir si hacemos tratamientos acelerados o si podemos demorar, por ejemplo. Ya ahora que tenemos un poquito más de práctica, podemos hacer triage de los récords y de las imágenes y podemos determinar, bueno, esta paciente con un cáncer temprano de próstata, le hacemos una consulta de telemedicina y lo vemos quizás en un mes o en 4 semanas, lo mismo para piel y lo mismo para otros casos, basado, digamos, en cada caso en particular. Y implementamos una nueva regla que es importante, es estar siempre al tanto y que ellos nos puedan encontrar a nosotros 24/7, ya sea el médico, el enfermero o el office manager. Todos nosotros tratamos de estar a disposición del paciente. Hay ciertas sociedades, como las sociedades de los cirujanos de mama y las sociedades de cirujanos en general, que nos han dado reglas muy importantes a seguir, ya están publicadas, de Cancer Patient, reglas de triage, por ejemplo. Dividieron las fases en fase 1, fase 2, fase 3, viendo la urgencia del tratamiento. Fase 1, algunos de estos pacientes necesitamos tratarlos enseguida, ya que acabaron de terminar la adjuvancia porque tienen tumores muy avanzados, o algunos pacientes que son triple negativos, hay que tratarlos. Sin embargo, pacientes tempranos podemos demorarnos y a su vez pacientes que tienen un hematoma que hay que drenar, que tienen un flap que está isquémico que hay que revisar, se pueden traer al hospital, pero hay que hacerle testing antes. Ese manejo ya está demostrado en la literatura. Y también la Sociedad de Neurooncología, que creó guías para pacientes con tumores cerebrales. Estos pacientes, por ejemplo, como ven en esa imagen, con un tronco cerebral o con un tumor de un glioblastoma, hay que tratarlos enseguida. Cuidado con los esteroides, que hay que disminuirlos lentamente, y considerar a pacientes de neurológicos, evitándolos, en este caso, o aumentando la dosis de antiepilépticos. Debemos proteger no solo al paciente, pero a los trabajadores nuestros, y debemos tener atención de las reglas, seguirlas con mucha cautela y precaución para evitar la contaminación de nuestros empleados y pacientes. Seguir las recomendaciones generales y encantada de ayudarlos en lo que sea posible. Pueden ver mi correo electrónico y cualquier pregunta me pueden mandar un correo, encantado de ayudarles. Muchas gracias. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Rita González nos habla hoy sobre qué factores se deben tener en cuenta para el correcto diagnóstico del paciente celíaco. Cuando hablamos de enfermedad celíaca, nos estamos refiriendo a una patología autoinmune que sienta en el intestino delgado. En el intestino delgado es donde se produce la mayor absorción de nutrientes, y esta enfermedad se vincula a una intolerancia al gluten. El diagnóstico es sencillo cuando los síntomas aparecen en la primera infancia, al año de vida, cuando se introduce el gluten en la dieta y el niño comienza a tener trastornos donde tiene baja talla, bajo aumento de peso, puede presentar anemia y diarreas. En los adultos es muy frecuente, más de lo que pensamos, pero está subdiagnosticada. Esto se debe a que los síntomas muchas veces no son específicos de la enfermedad. La persona puede presentar síntomas como distensión abdominal, disconfort abdominal o inclusive dolor abdominal, que también aparecen en el síndrome de intestino irritable. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta en el diagnóstico de enfermedad celíaca en un adulto es que generalmente se asocia con otras patologías autoinmunes, como puede ser patología de tiroides, lupus, poliartritis reumatoidea u otras
que también se asocian, como por ejemplo la diabetes. Muchas veces estas patologías autoinmunes se presentan antes del diagnóstico de enfermedad celíaca. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico lo más precozmente posible, porque el tratamiento de la enfermedad celíaca es muy sencillo, solamente hay que eliminar el gluten de la dieta y de esta forma se evita que aparezcan otras enfermedades autoinmunes como recién nombrábamos, problemas de tiroides, etc. El diagnóstico en el adulto puede no ser sencillo y muchas veces la persona consulta varias veces por estos síntomas inespecíficos. Se le dan tratamientos para los gases, tratamientos para la distensión, se le cambia la dieta, inclusive se le da medicación para el tratamiento de síndrome intestino irritable y la persona no mejora. En el adulto es fundamental tener en cuenta que la presentación clínica no va a ser la típica, la de la persona que tiene diarrea, de que tiene pérdida de peso, la que tiene anemia. Simplemente puede tener la distensión abdominal, el malestar o el disconfort abdominal y algún trastorno del tránsito, que no necesariamente tiene que ser la diarrea. También puede presentarse con estreñimiento. Otra cosa importante es que si en nuestra familia hay algún integrante con enfermedad celíaca, y principalmente si es de primer grado, padre, madre o hermanos, la persona debe someterse a los estudios de sangre para hacer el diagnóstico. Si el diagnóstico da negativo, no quiere decir que no haya que repetirlo. Generalmente se recomienda a los 2 años o a los 3 años volver a repetir los estudios porque la enfermedad se puede presentar en cualquier momento de la vida. Tampoco quiere decir que los familiares de un enfermo celíaco van a desarrollar necesariamente la enfermedad, puede que no la desarrollen. Así que es importante tener en cuenta todo esto para poder hacer el diagnóstico correcto y hacer prevención de otras enfermedades que después son crónicas y no se pueden revertir con el tratamiento de la enfermedad celíaca. Una diabetes que ya está instalada o un lupus o una patología de tiroides no revierte con el tratamiento de enfermedad celíaca. Lo importante es hacer el diagnóstico antes de que la enfermedad se desarrolle. Hold. No más cloro en su piscina. Nos despedimos recordándoles que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas en la pantalla de A+B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.